Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. 70 sabbats, 70 semanas para los bíblicos. Hoy termina una etapa del canal. Algún día este día iba a llegar, ¿sí? Lo que es el último episodio de Magia Anunnaki como lo conocemos aquí en Pablo Barrera Magia Acá. Hoy voy a dar la última lista de generales para completar los 50 y quedaría cerrada una parte, ¿sí?, de toda la promesa que hemos hecho como templo, como casa, de brindarle este conocimiento a la gente para que la gente eventualmente en un futuro, si tiene que enfrentarse al caos en su vida o bien desea mejorar en su vida, tenga unas herramientas mínimas de supervivencia a los grandes conflictos que se avecinan en nuestra civilización. Y cuando me refiero a graves conflictos, me refiero a que esta magia tiene la potencia de preservarles sus vidas si actúan con fe. Yo sé que es una palabra que es raro que la escuchen en mí, pero hoy más que nada es un episodio para la gente común que ve el canal, que no practica magia, que no tiene intereses o inclinaciones tan profundas como otros que sí. Es el único canal de YouTube, por lo menos en el que yo tenga conocimiento, que se ha enseñado magia de los Anunnaki de esta forma, en español. Ignorando incluso la audiencia internacional de la magia sobre este contenido. Preguntando cuándo lo voy a hacer en inglés. Para que ya todos de una vez se enteren sobre la doctrina unificada. Tiempo al tiempo, muchachos. Las cosas pasan como tienen que suceder. Pero hoy en el Sabbat 70 vamos a visitar los últimos avatares de Marduk que nos faltan conocer del Necronomicon de Simón, para así completar la rueda de los 50 generales de Marduk, aquí en el Sabbat número 70. Mi nombre es Pablo Barrera, títulos. Este es el poder que capturó al comandante de la fuerza de los antiguos, Kingu, poderoso demonio, para que Marduk pueda tomarlo y con su sangre crear la raza de los hombres y sellar el pacto. Su palabra de poder es Barrerimu. Puede dar conocimiento sobre vidas pasadas y encarnaciones, porque estuvo ahí en el tiempo de la creación de la raza humana. Es decir, es un aspecto de Marduk muy antiguo que te permite acceder a registros akáshicos Anunnaki. Es decir, las encarnaciones tuyas, no solamente dentro, ¿sí?, del panteón Anunnaki, porque si estás viendo este video, en algún momento encarnaste en esa raza, así que no estás presente de casualidad. Es decir, este es un llamado a la memoria de tu registro akáshico para que recuerdes tu aspecto Anunnaki que hay en tu interior, tú humano que has sido creado en un laboratorio. Es decir, tienes la ventaja de haber sido diseñado, pero a la vez contener chispa del absoluto, es decir,
sos una creación que parece tener un designio ulterior. Por lo cual, saber estas cosas, tener estos conocimientos sobre tus vidas pasadas te va a dar muchísimo poder. Es una entidad, es uno de los generales de Marduk que recomiendo fuertemente para aquellas personas que tienen evidencias, que hacen registros akáshicos, constelaciones familiares y todo tipo de personas que se dedican a esas cosas lindas. La llama violeta de Saint Germain, consulten con el espíritu de la verdad los kardecista, es decir, es una herramienta invaluable para acceder a las vidas anteriores tuyas, ¿sí? Por millares de años y de eones, inclusive si pedís exactitud, ¿sí? Siguiente general. Zulumar, de enorme fuerza, de 10 hombres a 1, descartó la parte de Tiamat que se convertiría en el cielo de la parte que se convertiría en la tierra. Su palabra de poder es Andarrabaal. Son inteligencias macrocósmicas. Estamos hablando de fuerzas universales, las que separaron el orden del caos, ¿sí? Eso es Zulumar. Es el aspecto de Marduk que tiene la capacidad de ordenar desde el caos y producir orden. Pero lo más importante de Zulumar es la capacidad de otorgar fuerza por semanas luego de ser invocado a personas que tienen debilidades físicas o atraviesan alguna enfermedad crónica. Este es un consejo para aquellos que estén buscando cosas, digamos, de la magia para el tema de su salud. Es muy importante trabajar con Zulumar. Obviamente, dentro de la lista de reproducción aquí en Pablo Barrera Magia acá tenés, ¿sí? Sabat, creo que es el número 33, la invocación, ¿sí? Voy a tratar de dejar, ¿sí? El enlace para que puedan ir, para que entiendan aquellos que están buscando estas cosas por tema de salud. Zulumar puede ayudar mucho al fortalecimiento físico. De nada, ¿sí? De nada, de nada, de nada. Siguiente general. Sahurim, como Sarim, el más terrible oponente. Es dicho de Sahurim que mata lentamente. No usar en sus casas. Siguiente general. El siguiente general es Lugalanna, la potencia del más anciano de los ancianos. Posee el conocimiento secreto del mundo, cuando los antiguos y los ancianos fueron uno. Conoce la esencia de los antiguos y dónde pueden ser encontrados. Su palabra de poder es Baldihu. Lugalanna sería como una suerte de Oyalá de Marduk. Padre de todas las cabezas, conoce el origen de la chispa y su división, por lo cual es una conciencia presente en el momento, inclusive previo a la manifestación de tu universo manifiesto. Conciencias, ultraconciencias superpuestas. Esos son los poderes de la magia Anunnaki. Hasta ese nivel atsilútico llegan los poderes de la magia Anunnaki, ¿sí? Entonces, te permite acceder a conocimientos del cielo, para los cabalistas, para los practicantes del Zohar, para aquellos que son más de la rama del sendero de la mano derecha, los senderos crísticos, Amaila Umeor, ¿sí? Esta entidad puntualmente te da esas capacidades. Pero Lugalanna, más que nada, es bueno con el tema de la magia. Es decir, es un aspecto de Marduk que te obliga a mejorar cada día en tu disciplina mágica. Busca la excelencia en su aprendiz, por lo cual es muy estricto, ¿sí? Y te amarga un poco el carácter, lo debo decir. Es decir, a través de mi vida personal yo también voy atravesando mi propio sendero mágico. Una cosa es el acto de comunicarles ideas sobre la magia y otra cosa es el sendero personal que yo atravieso para realizar estas actividades. Entonces todas las personas van atravesando desafíos en la vida y eso es bueno. Eso es lo que te forja y lo que te transforma en lo que tiende a permanecer, que es la base fundamental de la doctrina unificada. Nada que no permanezca puede ser real, por lo cual si la conciencia tiene derecho y es concebible que pueda ser eterna más allá de las encarnaciones, entonces es viable y posible de realizar. Salve a la muerte, espíritu esquelético. Siguiente general. Pagalbuena posee una infinita inteligencia, determina la naturaleza de las cosas aún no realizadas y de los espíritus aún no creados, y conoce la fuerza de los dioses. Su palabra de poder es Arrabaal. Sabe de qué están hechos los dioses. ¿De qué material están hechos los dioses? Una pregunta, digamos, medio díscola, porque en realidad los dioses son inmateriales, pero
lo estamos usando como un ejemplo, digamos, a propósito. Hay gente que a veces no entiende estas cosas. Voy a decir, ¿por qué les explicas eso si eso es más que obvio que estás usándolo como una especie de juego? Porque hay gente que no lo entiende. Pues no, pero los dioses son inmateriales, no son de materia. Sí, porque voy a decir, ¿de qué material están hechos los dioses? Estoy usando una suerte de alegoría, hijos de puta. ¿De qué están hechos los materiales? Bueno, Pagalgüenna lo sabe. Es la clase de espíritu que te ayuda a entender cosas que, digamos, ¿cómo te podría decir? Sin mencionar a terceros, pero lo tengo que decir. Esto sería como esto no lo sabías, versión macrocósmica. Y un saludo para la gente, digamos, sin ninguno, no lo conozco, digamos, pero quiero decir que Pagalgüenna es así. Es el que te hace saber algo que vos no sabes. Es satisfactorio, como dicen los chicos ahora. Zulum conoce dónde plantar y cuándo plantar. Da excelente consejo en todas las formas de negocio y comercio. Protege al hombre de comerciantes malignos. Su palabra de poder es Abba Baal. Así que todos aquellos que estén viendo este canal, si no te has suscrito, es la primera vez que pasás por acá. Yo soy un hijo de puta que habla de magia y que está formando una nueva religión mundial que se llama la Doctrina Unificada, donde el dios de esta religión es San la Muerte. Es decir, la muerte es el dios de esta religión. Te cuento, si te interesa saber, campanita, suscripciones, enlace a TikTok, muy pronto mi página web también, donde van a poder consultarme cosas directamente desde mi página web. Sí, muy pronto nuevas atracciones como estas, mirá. Ayer de Marie, Asunción, Buenos Aires. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultó que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hubo tarde y hubo mañana, un día primero. Yo soy el guardián del umbral. Siempre estoy en toda iniciación masónica. Yo voy a ser el que te va a impedir el paso al templo. Me conocen como la muerte, uno de los arquetipos más fuertes del hombre. Y en la masonería me conocen como el terrible, porque simbólicamente represento a esa fuerza y voy a despertar tu terror interior para que desistas de poder entrar a la luz. Te voy a llevar hasta el inconsciente, hasta que tu consciente se ponga a prueba. Mariela literalmente está haciendo una revolución esotérica en Buenos Aires. ¿Sí? Todo, no me gusta decir la palabra coaching espiritual porque suena a garca. ¿Se entiende? Digo coaching espiritual, coaching ontológico. ¿Me entendés? También son profesiones, son oficios relacionados con cosas corporativas, pero la palabra coaching espiritual es como que me rompe las pelotas. Pero es una palabra que la asistencia de nuestro trabajo en modo avanzado, hay personas que vienen a hacerte una consulta y a resolver un problema.
¿Sí? Y este es un mensaje para todos los que nos dedicamos a esto, ya sea por vocación, o sea por dinero, o por ambas dos, o simplemente por el desarrollo espiritual. Cada persona tiene sus motivaciones y deben respetarse. No te voy a decir, está mal que vos no cobres tus trabajos, pero después si te enfermas o te va mal, no llores. Eso es lo que te digo. Entonces siempre vos, brujo, bruja, que me mirás, cobrá tu laburo, ¿sí? Hacete valer, ¿sí? Porque cuando vos necesitas no están, todos esos. Entonces, gente, son clientes, nada personal, ¿sí? Entonces, cuídate, preservá tu conocimiento, tu ayer, no lo regales, ¿sí? Porque no son tiempos para regalar las cosas, ¿sí? Así que háganse valer, se los digo así de onda, digamos, ¿no? Tómenlo como una afirmación que yo también me hago todos los días cuando me levanto en la mañana, ¿sí? Como una ligera sugerencia como para descomprimir este sábado número 70 de Magia Anunnaki, que ya termina. No voy a hablar más de Magia Anunnaki por un largo tiempo, ¿sí? Así que nada, eso le quería decir a todos. Seguimos con Zulum. Ciertamente una potencia práctica. Las habilidades de Zulum varían de ayudar a una persona a sembrar y dar plantas saludables hasta aconsejar a una persona en el gerenciamiento de una corporación multinacional. Vos que hacés cripto, vos que estás en el tema de Forex, vos que andás con el tema de la bolsa, gente que nos consulta, consultas avanzadas, gente formada, profesionales, ¿sí? Que necesitan resolver un problema espiritual. La gente no te dice ahora tengo un trabajo de magia. La gente te dice tengo un problema espiritual. ¿Qué debemos proveer nosotros los que tenemos capacidades para manipular el mundo espiritual? Debemos proveer soluciones espirituales. Estoy dando una etiqueta para todos los brujos que me estén escuchando. Muchachos, digamos lo mismo todos para mostrar un marco de profesionalidad. Después el garca del verdadero se va a diferenciar por sus hechos. Si hacemos esto todos juntos, prosperaremos porque mostramos una seriedad, una coherencia colectiva para brindar nuestros servicios esotéricos al universo. Sin olvidar que ustedes todos, los que estén de acuerdo conmigo y los que no, y lo que voy a decir, los que les caigo bien y los que no van a decir si tiene razón usted, es que todos ustedes son especiales, tienen algún poder. Entonces, este general te enseña esas cosas. ¿A dónde tengo que poner mi dinero? ¿En qué tendría que invertir? Si sos un trabajador y tenés un ahorro, preguntarle a Solón con el ritual de Magia Anunnaki que te haga decidir la mejor inversión para esa platita que tenés guardada. Si me compro un auto, lo pongo a laburar de Uber. ¿Qué carajo hago? Tengo que tomar decisiones así porque la plata pierde valor, por ejemplo. Estamos en un mundo en crisis, ¿sí? Entonces está todo a punto de explotar a la verga. Entonces, como está todo a punto de explotar a la verga, ustedes tienen que ser previsores. No asustarse, pero sí ser previsores. Lo importante es que tengan liquidez y la menor cantidad de deudas posibles. Es lo único que les voy a decir como un consejo sano para todos ustedes. Entonces, Zulum te enseña a poner una inversión, qué sé yo, de riesgo, que entras y salís rápido. Trabajás con eso, ¿sí? Es decir, son espíritus que operan en niveles complejos de la sociedad. Son espíritus que operan en dinámicas comerciales avanzadas de la humanidad. Esos lugares también hay espíritus. Y Zulum es uno de esos espíritus. Cada panteón tiene su espíritu de la bolsa de comercio. Tienen espíritus del comercio. Entonces el comercio también tiene sus espíritus. Como los magos tienen sus espíritus y avatares, ¿sí? Como los sacerdotes, los faquires, todos los que tienen una profesión definida en el mundo. Comercio, guerra, religión, arte. Es decir, cada gremio familiar de la humanidad posee espíritus ancestrales que le otorgan poderes especiales para poder operar en esos ambientes. Zulum te enseña a comunicarte con estas inteligencias que te van a ayudar a tomar mejores decisiones y no depender de la economía reactiva de George Soros. Que en esencia es una obra maestra y me van a putear, yo sé que muchos me van a putear con lo que estoy diciendo, pero es una obra maestra porque demuestra que la corrupción es producto de la ignorancia y no de la codicia. Porque las personas reaccionan, el mercado cómo se mueve en función de las emociones de la gente. Bueno, pero él no pudo probar esa teoría, discúlpame. Él me está diciendo que la corrupción es producto de la desinformación, por lo cual se corrompe al ignorante.
Al vivo no lo puedes corromper. En todo caso, el vivo va a querer corromper a otros. Entonces, la corrupción del mundo está basada en estos principios. ¡Qué loco! ¿Principios en la corrupción? Sí, claro. Tiene sus dinámicas y sus reglas. No seamos hipócritas. Muchos se horrorizan porque en las naciones afroamericanas se hacen sacrificios animales que después se comen, pero después vos te vas a McDonald's a comer. Entonces, ¿para qué tenemos las muelas? ¿Sí? Entonces, no seamos hipócritas con nuestra riqueza espiritual. ¿Sí? Zulum te enseña estas cosas, te enseña a trabajar con cosas complejas, para gente que trabaja en cosas complejas. Bolsa, especulación, estadística, cosas que producen grandes volúmenes de dinero a las 24 horas, los 365 días del año, todo el tiempo la Tierra está moviendo comercio de todo tipo y naturaleza. Ya sea por bienes intangibles, por bienes imprescindibles, energía, renovables, mercados de riesgo, commodities, lo que sea. El mundo se mueve las 24 horas. Bueno, hay espíritus que gestionan esos poderes. ¿Querés aprender a conectarte con esos espíritus, a entender cómo funciona el mundo del poder? Zulum te ayuda, querido. Siguiente general. Jamás lo van a hacer, igual si son unos pelotudos ustedes. Yujurim, nuevamente nos rehusamos a comentar sobre este espíritu. ¿Por qué? Porque son espíritus que solo van a obedecer a aquellos que ya hayan transitado los demás generales. Todas las cosas de magia negra y destrucción que pueda tener el Necronomicon de Simón jamás van a funcionar en manos imprudentes. De hecho, la magia Anunnaki es una magia que muchos magos del Leján Paz le tienen terror. ¿Por qué? Porque este librito te dice que hay algo que se puede comer a la serpiente del caos, si quiere, y partirla en 2 pedazos y de eso crear un nuevo universo. Entonces significa que es una fuerza de orden equivalente a la fuerza del caos, por lo menos temporalmente. Eso si lo vemos desde la oposición. Ahora, si caos y orden no necesariamente se contraponen, sino que son 2 estados distintos de existencia de algo supuestamente único, estamos hablando de complementación. Entonces, ¿en qué somos responsables en definitiva de esta magia? De lo que decidamos hacer. Hacer no es solamente hacer para tu beneficio. También tenés que hacer para el beneficio de todos. Pero me acabas de decir que cobre a todo el mundo todo. Sí, correcto. ¿Pero qué es para el beneficio de todos? Para el beneficio de tu raza. Es decir, tiene que ser un principio moral regulador para el beneficio de tu raza. Es decir, dejar asentado en la historia actividades que contribuyan al beneficio de tu raza. ¿Cuál es tu raza? La raza humana. Es de cumplimiento moral, pero es requerible para una evolución. Y dejar conocimiento y dejar dinámicas otorgan movilidad espiritual a las generaciones por venir. Y garantizás una continuidad de lo que es valioso para vos en términos mágicos, brujería, esotérico. La desconfianza ya no es negocio. Porque ya nadie confía en nadie y todos se sacaron la careta y dicen cada familia de la tierra busca sus propios intereses. Así que sálvese quien pueda. Ese es el mensaje. Entonces, ¿por dónde empezamos, muchachos? Empezamos por donde deberíamos haber empezado, por lo menos hace 300 años atrás. Y que es en el órgano familiar. Sea una familia de 1, de 2, de 5. Una familia. Hay una composición familiar, vive gente junta, viven chicos. Bien. Hay una composición familiar. Del formato que sea, pero con una composición familiar. Entonces, la magia Anunnaki te otorga una suerte de conocimiento y de principios guiadores que te permiten llegar a estas conclusiones. Y eso es un tipo de evolución mágica que no ofrecen otras tradiciones. ¿Por qué? Porque todas esas tradiciones son posteriores a esta. La magia nuestra parte de acá. Esto es el comienzo de nuestra era de la humanidad. Son los conocimientos mágicos iniciales necesarios que una raza debe tener para poder manipular el mundo espiritual y no verse sometida a las 24 horas a amenazas espirituales también. Siendo ya las amenazas físicas un problema. Hay mucho para pensar. Siguiente general. Juez y señor de los dioses, quien su nombre hace temblar en temor, para que los dioses no se equivoquen,
Este poder fue otorgado para supervisar sus actividades en caso de que sean legales y dentro de la naturaleza del pacto, porque los dioses son olvidadizos y están muy lejos. Su palabra de poder es en Gaigal. Es decir, acá se revelan algunas cosas con Kinma. Los dioses se olvidan. Por eso, cuando se hace el ritual de magia Anunnaki se dice: espíritus de la tierra, recuerden. Está diciendo: llamo a mis ancestros a recordar este acto mágico, para que quede registro akáshico en mis ancestros de que uno de mis ancestros hizo esta magia. Espíritus de la tierra, recuerden, nuestros ancestros. Espíritus del cielo, recuerden sus votos para con la humanidad. Y acá Kinma te lo explica perfectamente. Los dioses tienden a olvidarse de las promesas que hacen, por lo cual no son perfectos. Eso no significa que no sean nuestros creadores. Intersticio y seguimos con esta discusión. Poseedor del bastón de lapislázuli, conocedor del nombre secreto y el número secreto. No debería revelar esto a ustedes, pero puedo hablar de otras cosas, igualmente maravillosas. Su palabra de poder es Arratagigi. Creo que está medio autoexplicado, ¿sí? La verdadera pronunciación del abracadabra. Y conoce el número que desbloquea cualquier conocimiento que contenga cualquier otro carácter, incluido sí mismo, a través de los demás. Conoce cada posición de cada gota de luz que emergió del absoluto y se posicionó desde el universo atsilútico de las manifestaciones hasta la precipitación de las ideas en la materia grosera. Así sería, ¿no? Dicho formalmente. Toda la luz del absoluto que se expandió hasta este universo, él conoce la posición de cada fotón, para ponerlo así gráfico. Dónde están ubicadas cada una de las chispas del absoluto. Es como el cerebro del profesor Charles Xavier. Exactamente. Dumuduku es eso. El cerebro, la máquina cerebro del profesor Charles Xavier. Es decir, vos te conectás a eso y te conectás a estas cosas. A una suerte de totalidad que por primera vez en tu vida y después de muchas encarnaciones podés acceder casi seguro. El más inteligente ahora en este momento se está dando cuenta de la importancia de este video y del conocimiento Anunnaki para transformar tu vida sin andar con una capucha haciéndote el pelotudo, sin sectas y esa gente que abusa de otra, gente que está mal de la cabeza, ¿sí? Hagamos diferencias, ¿sí? Usemos la racionalidad, seamos inteligentes. Siguiente general, no quiero decir más nada de cosas maravillosas porque ya me canso de tener razón. Vamos. Lugalad Dubur, destructor de los dioses de Tiamat, vencedor de sus hordas, encadenó a Cthulhu en el abismo, luchó contra Satot con habilidad. Gran defensor y atacante, su palabra de poder es Agni Baal. Muy interesante su palabra de poder, ¿sí? Para aquellos, muy interesante esta palabra de poder para ellos que han leído a Julius Evola, de Yoga of Power, para aquellos que trabajan con el fuego, en el Om Sanatam, ¿sí? Muy buen general para invocar para estas personas que trabajan con los poderes del Tíbet, con los poderes débicos y con los poderes de Varuna, ¿sí? Un saludo para todos mis amigos de la India, próxima potencia mundial del cosmos, ¿sí? Vamos, la India todavía. Lugal Dubur, un espíritu para aumentar el sentido de sí mismo o la confianza y la seguridad en sí mismo, trabajando para acelerar las reacciones físicas y mentales que determinan nuestro comportamiento. Da la agilidad de un tirador y la agudeza de un jugador de ajedrez. También es muy bueno generalmente para defensa contra ataques mágicos. ¿Qué más querés? La guitarra de Cafrune. Tenés todo, hijo de puta, para hacer magia, sin ser un super sacerdote Saiyajin. Estoy hablando de magia que podés aplicar en lo cotidiano, o sea, de ahí la maravillosidad de este programa, por supuesto. Estamos en el Sabbat número 70, Magia Anunnaki, último episodio del canal. Después del año 2019, casi 4 años haciendo este ciclo de contenidos, ¿sí? Que ha sido muy divertido de hacerlo, hemos pasado muy bien con Mariela, hemos pasado malos momentos, hemos mostrado rituales, hemos hecho cosas que nos han dado muchísimo placer hacerlas. Hemos disfrutado enormemente y es por eso que ella está haciendo una revolución de coaching en Buenos Aires
Coaching espiritual, ¿sí? No me gusta el término, ¿sí? Pero es eso. Nosotros en una semana te levantamos de la depresión. Pero ponete porque te levanto en 7 días. Vos te levantás así, pero ponete porque es caro. Pero en 7 días te levantás. No, pero en 7 días te levantás de ahí. Y no le debes nada a nadie. Seguí las instrucciones, las indicaciones. Pagá un conocimiento que no vas a recibir en otro lugar porque no le conviene a nadie. Entonces lo cobramos bien caro para que lo tenga poca gente y no le cagamos el negocio a nadie. Entonces todos los demás que siguen viviendo de la ignorancia de los demás pueden seguir comiendo sin que nosotros le rompamos las bolas, que nosotros que somos las águilas, que estamos arriba, comemos de los nidos más altos, no de los de abajo. Los de abajo son ustedes, lo que ustedes nos dan de comer a nosotros. ¿Sí? Malísimo soy, malísimo. Malísimo, siguiente general. Pasamos por Aguilma nuevamente, con el tema del agua. Quiero hacer hincapié con el tema de Aguilma. Para los países que tienen problemas de agua, Aguilma. Abran la cabeza, no sean tan pelotudos. Pero maestro, nosotros no sabemos hacer magia Y aquí. hace 4 años que le estoy dando video para ver cómo tienen que hacer magia aquí. Está cómo se hace la invocación, cómo se prepara. ¿Vieron el triángulo de Metatron en función? No me jodan. ¿Sí? Nosotros hemos dado todo el conocimiento. Se cagan. Pueden descargarlo esto. ¿Sí? Hay gente que me llama para pedirme permiso para hacerlo. Y está bien que me pidas permiso. Porque no sea cosa que no sepas algo, dice, pero usted no cuenta en todos los videos. No, claro que no. Y lo que no cuenta, ¿por qué no lo cuenta? Y porque te lo voy a cobrar. ¿Por qué va a ser? ¿Se entiende? Claro, no te lo voy a regalar. Ya te di 4 años de contenido. Ya te di como para, digamos, mi karma no se sanea con estas cosas con ustedes. Esto no tiene nada que ver. Yo tengo 2 cuentas, tengo 2 libretas kármicas yo. Pero eso te lo voy a explicar en otro video. Aguilma, el tema de traer el agua, chicos, el agua. Cuiden el agua de sus países, por favor les pido. ¿Sí? Siguiente general. Esta potencia puede buscar en el agua, en la polvadera de un desierto o en la cima de la montaña. Conoce los secretos del agua y el cauce de los ríos debajo de la tierra. Un espíritu muy útil. Su palabra de poder es Vanatatu. Hemos hablado en alguna otra oportunidad. Pero quería recalcar especialmente sobre Envilulu, porque Envilulu te ayuda a encontrar oro. Un saludo para todos los Plata de Dudú del Paraguay que estén viendo este canal. Así que, y si tenés algún familiar, Plata de Dudú, este espíritu te puede ayudar a orientarte en tu búsqueda. Obviamente, cuando saques el tesoro me debes una 5ª parte. Si no, ya sabés que el Añá te va a ir a visitar. ¿Sí? El Añá concreto. ¿Sí? Satanismo concreto en el mes de octubre. Sí, tráiler. En octubre vamos a ver satanismo concreto, más allá de los 13 pasos. Ya pasaron unos años de los 13 pasos, ya fue los 13 pasos. Vamos a ir con una cosa un poquito más, de mayor contenido, y con el lanzamiento de un paper mío, ¿sí? Con algunos textos de hace muchísimos años, de más de una década, ¿sí? Sobre cosas que tienen que ser publicadas para esta época. Es decir, hay una agenda histórica donde yo voy publicando cosas sueltas hasta la llegada del Gamalcán en el próximo diciembre 13 de 2023. Así que bueno, ahí terminaría una etapa de esta agenda espiritual y daríamos comienzo a una segunda fase de desarrollo, ¿sí? Así que es una suerte de agenda Illuminati para las masas, ¿eh? De paso sienten el calor de cómo se va fundando una idea y se transforma en una religión mundial que no depende de nadie salvo del individuo. Por lo cual nos garantizamos que el que la practique lo va a hacer bien. Por lo menos tiene buena actitud. Y con los siglos nos volveremos a encontrar para construir un mundo a nuestra forma de pensar. De hecho, la doctrina unificada usa el término doctrina para producir esa sensación de rigidez intencional. ¿Por qué? Porque hay un compromiso moral. Entonces, quien no conoce de compromisos morales no puede cumplir. Porque los compromisos con el santo, con San la Muerte, esta es la religión de San la Muerte. Es el universalismo de San la Muerte. Para no decir catolicismo y prestarse a confusión.
Esta es la logosofía del diablo. Es el conocimiento crístico de Satán. No es los pelotudos que hacen sacrificio. A Satán, algunos lo hacen bien, otros no, son unos payasos. Como todo. Estamos hablando de Satán como arquetipo del conocimiento, como Mercurio, como la ciencia. ¿Quién se puede oponer a la ciencia hoy? Ningún mago debería oponerse a la ciencia. La magia va retrocediendo acorde a la ciencia avanza. Cuanto más ciencia haya, menos magia va a haber. ¿Por qué? Porque va a haber menos superstición. Pero el hombre va a poder racionalizar fuerzas que ahora no entiende de otra manera y lo va a transformar en ciencia replicable. Entonces la magia ya no cumple un rol. De hecho, la ciencia es magia. Aplicada, replicable. Es una magia con capacidad de replicabilidad. Desde lo especulativo hasta lo práctico. Y tiene esa pureza de, no importa si lo que vos creas, esto es así y es así. Si puedo repetir el ejercicio en otra parte y producir los mismos resultados, entonces es una cosa fáctica. Obviamente tiene que haber una estadística. Bueno, la magia va hacia en ese sentido en la doctrina unificada, al sentido de la racionalidad de la magia, como derecho humano. ¿Por qué? Porque es una condición de ser humano. Entendida o no entendida, o entendida por pocos, o usado ese no entender qué realmente somos, hizo que tengamos siglos de desarrollo a través de la ignorancia. Ahora, en la era del conocimiento, la fe y las supersticiones desaparecen ante las maravillas del avance tecnológico que también te distraen de tu naturaleza personal. Es el devenir de la civilización. No es una protesta, es una descripción de los procesos. Es prepararse para un mundo diferente al del que nacimos. No es ni la sombra del mundo que era cuando éramos niños. Ni en su dimensión ni en su potencial. Para cualquier cosa. Este tipo de espíritus Anunnaki te permiten entender también la problemática de tu planeta y hacerte responsable desde lo moral de esa problemática en un nivel espiritual. Es decir, trabajás espiritualmente para reparar cosas en el mundo sin que nadie se entere que las estás haciendo. Porque son en virtud del beneficio de la raza. Entonces también es tu beneficio. Entonces un tipo de preservación que exige un impulso moral. Y ese impulso moral viene de la voluntad del espíritu, no de la superstición. Siguiente general. Esta es la potencia de Marduk, como señor de todo lo que es, juez de jueces, decisor de decisiones, él que determina las leyes y el reino de los reyes. Él no puede ser llamado, salvo en la destrucción de una ciudad o la muerte de un rey. Su palabra de poder es Gashdi. Esta advertencia debe ser observada escrupulosamente. Sin embargo, también puede entenderse que rey significa, además de los jefes de estados y monarcas, ejecutivos de corporaciones y líderes religiosos. Enhorabuena, usamos este llamado en buena fe, ¿sí?, por la reina de Inglaterra. Yo soy argentino, ¿sí?, pero presento mis respetos, ¿sí?, por el fallecimiento, obviamente, de Elizabeth II. Así que bueno, un saludo para todo el pueblo británico que nos ve, que tenemos un 2% de visualizaciones en Reino Unido. Así que, thank you very much for watching this YouTube channel. Entonces, un saludo muy grande para todos aquellos que no nos quieren en Inglaterra y saben que el día que pisemos London, everything will go out. This day will happen quite soon. Ninuam es, comparado con el culto hacia la muerte, la oración del justo juez. Comparado en la Kimbanda es Umulum, el Umulum, ya con M al final, ya para describir un Umulum como idea de cruz mayor cósmica. ¿Sí? Las metas encrucijadas de los inframundos y el acceso a todas las puertas. Es la autoridad Ninuam, es Marduk en la autoridad. Marduk es una contraparte creativa de Yahvé.
De hecho, Yahvé le pide a Marduk, ¿sí?, que destruya a su propio pueblo por tener una nuca dura, por ser tercos. Y Yahvé no dejó destruir Jerusalén salvo por el dios Marduk, que a la vez también muestra una Babilonia que era tolerante con las diferencias religiosas y respetaban a otros dioses cuando esos dioses, cuando Yahvé hace milagros por Naamán el leproso, ¿sí?, o por mismo los 7 años de Nabucodonosor viviendo como una bestia, él también alaba a Yahvé, a Jehová, pero sigue siendo fiel a Marduk. Y su reino terminó con gran gloria, porque Nabucodonosor en sí, segundo, fue el gran rey de Babilonia, la mejor manifestación de Marduk en la tierra. Pero tuvo sus momentos con Yahvé. No hay magia del sendero de la mano derecha más de la mano derecha que la magia Anunnaki. Es una magia que simbólicamente equipara y produce cancelaciones automáticas contra otros caracteres sagrados de la magia más moderna. El problema es el idioma. El problema de la magia Anunnaki, si es un problema, es que no funciona igual la magia en el hombre que en la mujer. Ni el conocimiento que la mujer debe recibir debe ser el mismo conocimiento que recibe el hombre. ¿Y vos qué conocimiento recibiste, Pablo? Ambos. Pero el lenguaje de la doctrina unificada en términos Anunnaki es un lenguaje femenino. ¿Por qué? Porque la doctrina unificada es una religión que deviene de la mujer, porque es magia K. Es decir, Mariela es la primera generación de una generación de mujeres tras mujeres que enseñarán a mujeres la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque es la magia que le falta estructural a la energía femenina de la diosa en la tierra para manifestar esa compasión y esa severidad necesaria que estos tiempos apremian para producir un equilibrio entre mente y materia nuevamente y poder entrar en un nuevo amanecer dorado. Esa es la utopía. Ese es el objetivo. No detenernos en nuestra evolución. Como verán, no estoy hablando de dioses. No estoy mencionando a nadie ahora. Ni a ninguna fe, ni a ningún credo. Hablo a todos aquellos que creen en Dios. No importa la religión. Le hablo a aquellos que no son ateos. O sea, que creen que hay un Dios que lo creó todo. Bueno, para esas personas es la doctrina unificada un 50%. El otro 50% de la gente de la doctrina unificada no necesita creer en Dios para practicar esta religión. De hecho, no necesita de ningún Dios. ¿No entienden? No, pero vos estás hablando de dioses y ahora me decís que no necesito ningún Dios. Es una contradicción. Vas a tener que esperar hasta diciembre 13 de 2023 cuando publique el Gamalcán, donde todos estos dilemas, estas estupideces, ¿sí?, o cosas infantiles, van a ser reveladas. El Gamalcán es un libro que contiene la información mínima necesaria y viable que la humanidad debe saber para defenderse espiritualmente, tanto en sentido físico, mental como espiritual. Forma a la persona como una guía de supervivencia espiritual. Imagínatelo así. Porque la supervivencia de la carne es una cosa, pero si la carne supervive traumada, traumatismo transmite, no transmite evolución. Te lo digo en el caso de una distopía del carajo. Que algún loco antes del 30 de noviembre se le ocurra tirar una bomba. Entonces, ¿estamos ante un horizonte de eventos donde los Anunnakis pueden volver a la Tierra? Hay una documentación que así lo indica. Por supuesto, queda a discreción de la audiencia si esto es así o no. Si esto es así o no, a nosotros no nos interesa. ¿Saben por qué? Porque cumplimos nuestra promesa con los Anunnakis antes de esa fecha. Para que no llegue esa fecha y no sea cosa que pase algo y ustedes no tengan las herramientas para defenderse del caos o para llamarles si es que aparecen. Yo personalmente me mantengo escéptico. No creo en las profecías. Las profecías son reflejos de expresiones de deseo extremadamente fuertes, que quizás no sean profecías, sino descripción de devenires aún no vividos.
lo que indica el poder profético en sí, la capacidad de ver más allá del espacio actual de vivencia, tanto hacia atrás como hacia adelante o hacia cualquier dirección. Porque si el 30 de noviembre vuelven los Anunnaki es porque se estaban por tirar la bomba y vamos a ir todo al carajo. Y algo que yo estoy seguro es que ninguna de estas civilizaciones les conviene a una humanidad cagándose a bomba atómica. Ya no es un problema de quién es el bueno y es el malo. Acá todos estamos en riesgo. Sobre todo los que creemos en un Dios. Sobre todo los que creemos en la muerte y sabemos qué es el conocimiento del Underverse. Para el que pudo abrir los ojos al antimundo y poder observar las bellezas y las simetrías del Sitra Achra, y no se perdió en la laguna de Lilith, ni del todo nada se aniquiló en Taguirión, y se te dio a elegir entre la locura o volver a casa. 90 días, muchachos, más de eso no lo podés hacer. Pasaron 2 años y nunca me di cuenta que habían pasado 2 años. Con esto quiero decir que la magia es para cosas más grandes que tus inquietudes diarias. Es para permitirse utopías que no requieren de líderes, salvo yo que soy el puto amo y creador de todo esto. Te ofrezco la posibilidad de que te permitas pensar en un orden totalmente individual, la capacidad de realizar ciertas prácticas que te permitan tu evolución y tener poder y ejercerlo sobre el mundo. Y que va a ser lo suficientemente complicado para solo aquel que pueda pagar cómo entenderlo lo puede hacer, y aquel que no lo puede pagar se esfuerce por adquirir el recurso para pagarle. De hecho, el dinero es la forma más vulgar que tenemos disponibles para darle algún tipo de valor al conocimiento que nosotros estamos dando hoy. Por lo cual, no podemos regalar lo que ya hemos dado. Por lo cual, lo que damos en privado tiene que ser mejor que esto. Claro que sí. Y sus celos hacen que hoy seamos 11.500 suscriptores y no 25 millones. ¿Por qué? Porque ustedes son celosos de este contenido. Y la mitad de ustedes ven el contenido sin suscribirse y todos los sábados ven si aparece el sábado y nunca se suscriben porque son celosos de este contenido. No es porque tienen vergüenza. Son pocos, entonces todos pocos paguen mucho. Es así. Porque si en 5 años juntamos 15.000 personas en YouTube, ¿cómo en 6 meses TikTok va a dar 50.000? Está bien, son algoritmos diferentes, sí. Pero la gente que va a TikTok va a buscar soluciones a sus problemas. Ustedes vienen a buscar conocimiento acá, no a solucionar sus problemas. Si quieren solucionar sus problemas, saben que nos tienen que pagar para que les ayudemos. No se puede hacer más lento. ¿Sí? Diría René Laván. Buenas noches y buena suerte. Mi nombre es Pablo Barrera. Salves a la muerte. Espíritu esquelético. Charla en Buenos Aires. En los próximos días voy a dar la fecha definitiva, voy a sacar un teaser, todo para que ustedes sepan la fecha definitiva. ¿Sí? Gracias a todos los que han preguntado por mi presencia en Buenos Aires. Sí, vamos a estar con 3 episodios esotéricos. Son 3 días de trabajo con 3 temas distintos. El primer día será Introducción a la magia ceremonial o Culto a San la Muerte, 13 rituales mágicos. Es decir, es magia ceremonial con San la Muerte. ¿Sí? El segundo día. Y el tercer día es un día más comestible. Es para gente que viene a buscar unas cosas más genéricas, pero con resultados, ¿sí? Que es mi charla sobre la ley de la atracción y las cosas que los gurúes no quieren que sepas, que es una continuación del sábado anterior, por supuesto, el 69, que lo podés ver, ¿sí? Acá en el canal,
donde yo explico algunas cosas, los conceptos básicos y las cosas que las aprendes en un día. No necesitamos cursos online de 6 meses para explicar algo que se puede explicar en un día. Entre pito y flauta, un día te va a llevar de entrenamiento y bueno, ese es el tercer día de 3 episodios esotéricos donde obviamente voy a dar algunas publicaciones únicas, de impresiones únicas para algunos de los asistentes. Vamos a sortear algunos libros de Santa Muerte de Doctrina Unificada entre los asistentes y demás cosas. Tienen que llevar, aquellos tienen que comprarlas anticipadas, comunícanse con Mariela a los teléfonos que dejamos en la descripción del video, donde ella les va a mandar el brochure, les va a dar la ubicación, les va a dar los valores y demás cosas. ¿Sí? Obviamente todo esto se paga por adelantado, si no, no puedo ir y presentarme delante de ustedes financiado por el dinero que ustedes ponen para verme mi cara, por supuesto. Y para aquellos que no pueden venir a Buenos Aires porque los lugares son acotados, ¿sí? Son grupos muy pequeños de personas, pero muy pequeños de verdad, ¿sí? Para aquellos que quieren conectarse desde el interior del país o desde su casa porque no se pueden movilizar, comuníquense con Mariela porque va a haber, ¿sí? Posiciones para Zoom, ¿sí? Para que puedan acceder a la charla de los 3 días vía Zoom, obviamente con valores diferenciales. Así que cualquier cosa, comunícate a los teléfonos que están en la descripción del video. Pase la página.